Ahora estás escuchando Podcast Agricultura. Hola, ¿qué tal? Me da mucho gusto saludarlos nuevamente a todos ustedes. Espero que se encuentren muy bien. Yo les doy la bienvenida al episodio número 262 del podcast, en el cual vamos a hablar sobre experiencias asesorando y comercializando en el agro. Y quise tocar este tema porque cuando uno egresa de una carrera agronómica, realmente con el paso del tiempo se da cuenta de que no tiene una idea absolutamente de cómo funciona el sector agrícola. Y bueno, como muchos de los escuchas de este podcast son estudiantes de carreras agronómicas o profesionistas recién egresados, quise platicar al respecto. Y considero que mi invitado del día de hoy es una de las personas más adecuadas para este tipo de conversación, porque uno de sus intereses como profesionista es hablar sobre sus experiencias a nivel profesional de forma tal que los nuevos profesionistas agrícolas puedan tener su punto de referencia. Y es que el invitado que me acompaña en esta ocasión también tiene su propio podcast sobre agricultura. El podcast se llama Tu Amigo Agricultor y detrás de este programa está Adrián Durán. Así que sin más preámbulo, pasemos de una vez a la plática que tuve con el buen Adrián. Adrián, me gustaría comenzar nuestra conversación preguntándote por qué estudiaste agricultura, qué fue lo que te llevó a este sector. Mira, mi familia tiene rancho, mi familia es agricultor. Realmente antes era una sociedad de un tío que es agrónomo, mi papá es administrativo, mi papá lleva todo el tema de administración, mi tío pues todo lo que es tema de producción. Y pues cuando era niño pues íbamos a ver el campo, casi cada fin de semana o cada 15 días nos dábamos una vuelta, cortábamos brócoli, secábamos zanahorias o lo que hubiera de cultivo. Y sinceramente luego me animé a la agronomía. En prepa me dio la loquera de entrar al mundo del rodeo y me gustaba, o sea, en el jineteo de toros, y me gustaba mucho el mundo de cómo veía yo los ganaderos, o sea, su vida de estar con su ganado, arriba del caballo, etcétera, etcétera. Y me guié por ese sentido, pero ya después entrando yo a la carrera de agronomía, juntándome con todos mis amigos que son agricultores, pues me empezó a gustar de nuevo como que el tema de los cultivos y volví a cambiar otra vez y regresé y pues ahí le seguí, me gustó mucho y pues hasta ahorita aquí estamos. Excelente, excelente. Oye, me gustaría que me comentaras sobre tu experiencia como asesor agrícola. Cuéntanos actualmente qué cultivos asesoras, también en el pasado, qué cultivos has asesorado y pues veme contando cómo empezaste justamente a convertirte en un asesor, porque tú sabes que cuando egresas de la carrera no es como llegar al campo y decir yo te asesoro y ya te van a aceptar, ¿verdad? Sí, claro. He pasado por muchos cultivos, hablando de campo, de brócoli, espárrago, cebolla, lechuga igual en campo. Ahorita estoy a cargo de unos blueberries de hidropónicos en sustrato. Estoy a cargo de esa agrícola. Y pues bueno, creo que todos son oportunidades, ¿no? Al inicio empecé trabajando en una sociedad con un amigo que mi papá me dice, vente al rancho, vamos a hacer algo. Normalmente en el rancho familiar antes se producía únicamente sorgo temporal y brócoli a finales de año, que es cuando en Guanajuato empieza el ciclo, entre agosto y febrero, era cuando nosotros producíamos brócoli. Entonces cuando mi papá me dice, vente al rancho, pero si quieres mete otro cultivo, mete otro cultivo. Yo en ese tiempo trabajaba en la zona norte de Guanajuato, abriendo ahora sí que mercado con una marca de nutrición vegetal, y me gustó, me llamó mucho la atención el tema del espárrago que se producía allá, y el espárrago normalmente aquí en Guanajuato se cosecha en verano, en junio, julio, cuando normalmente acá el campo de la familia no tenía ningún ingreso. Entonces dije, pues bueno, podemos meter espárrago para que en esos 2 o 3 meses que normalmente no se tienen ingresos, pues se salga algo de ahí del espárrago. Entonces les metí la idea a mi papá le metió la idea a mi tío, metieron espárragos, se metieron 10 hectáreas
Luego, cuando llego al rancho, también hablé con un compañero de la universidad, que su familia siempre ha sido cebolleros y como mi campo nunca se había metido cebolla, pues acá en León, entre los chiles y las cebollas, todos están buscando campos donde no se haya metido ese cultivo antes para que no tengan broncas con todas las enfermedades. Y metimos igual 9 hectáreas. Entonces, creo que siempre han sido como oportunidades y se ha dado, la verdad. Ahorita yo estoy muy metido en el tema de hidroponía. Hubo un tiempo donde yo emprendí con unos amigos, empezamos a surtir a restaurantes lo que son vegetales, a fruta, verdura, y uno de los restaurantes importantes aquí de León, Guanajuato, llega conmigo el dueño y me dice: Adrián, ocupo lechugas, necesito que me las consigas. Normalmente nosotros surtíamos todo lo que nosotros conseguíamos en el campo aquí alrededor de León, no tanto como que fuéramos a la central de abastos a conseguirlo, sino que lo que se producía aquí era lo que nosotros surtíamos a restaurantes. Ok. Entonces dice: quiero que me consigas lechugas. Y le dije: ok, pero las lechugas más cercanas están en la zona norte de Guanajuato, que para la cantidad que tú me vas a pedir, la verdad a mí no me conviene el flete. Sí. Dice: pues no sé cómo le vas a hacer, pero tú me vas a traer lechugas. Entonces, así como que me quedé, ay, güey, dame. Pues vimos la forma y fue como empezamos a producir lechugas hidropónicas. Empezamos con una alberca de raíz flotante, hicimos una alberca pues sí grandecita para hacer nuestra primera alberca, donde entraban 2,500 lechugas. Vaya. Y íbamos produciendo semana tras semana, pero luego también vimos la bronca de que cuando nosotros, el restaurante que nos pedía, la queríamos meter a otros restaurantes, había un competidor muy fuerte aquí en León que pues, hubo una bronca, o sea, era muy difícil sacarlo de los restaurantes. Sí. Entonces lo que nosotros empezamos a hacer fue un proceso, empezamos a hacer las ensaladas, la lavábamos, desinfectábamos, ya la teníamos embolsada para los restaurantes, nada más la agarraran y el chef y la metiera directa al plato, sin que ellos hicieran ese proceso. Entonces ahí fue donde empezamos a vender eso. Pero también ya luego, por ser inexpertos al inicio de la hidroponía, empezamos muy bien en varias cosechas. Luego empezamos a tener problemas con Fitium, entonces nos fuimos a campo, a la lechuga, empezamos a producir en campo y pues bueno, así es como ha salido literal entre todos los cultivos, pues ha salido así de diferentes formas. Oye, mencionaste algunas cuestiones de comercialización, ese punto también es muy importante, pero lo quiero dejar un poco más para adelante. Ahorita me gustaría precisar un poco más en esta cuestión de ser un asesor agrícola. Tú en estos momentos, con la experiencia, con la vasta experiencia que ya tienes, ¿cuáles serían tus recomendaciones para un agrónomo recién egresado que quiera dedicarse a la asesoría de productores? Y recomendaciones desde cómo llegar y presentarte con los agricultores hasta cómo manejar los ranchos. Sí, creo que primero tienes que sacar muy buena expertise porque, y creo que tú lo debes de saber o no, pero es muy diferente lo que se ve en la teoría, lo que se ve en la universidad, a lo que ya ves en el campo. Sinceramente, siempre que salimos de la universidad queremos llegar porque somos agrónomos titulados y queremos llegar a mandar y a poner en forma o hacer lo que nos aprendimos en la universidad. Y hasta que llegamos a la parte de campo, nos damos cuenta que hay muchas cosas que sinceramente no sirven, y a lo mejor no tanto porque nos lo hayan enseñado mal, sino que a veces hasta en un estado sirve una forma y en otro estado sirve otra forma. Las variedades son muy diferentes. Creo que tienes que aprender muy bien los manejos y creo que sí es mucha la experiencia. Si quieres llegar a ser un asesor, tienes que tener mucha expertise en los cultivos. Entonces, sí es importante y para todos los estudiantes, si alguien quisiera ser un asesor en cierto cultivo, métanse a hacer prácticas a algún rancho y no importa que se metan, que los pongan de regadores, que los pongan de lo que sea, de cortadores, de plantadores, al final están haciendo experiencia. Y estás haciendo experiencia a lo mejor desde cómo cortar el cultivo. Te vas a hacer un experto en brócoli, pero si no sabes cómo cortar el cultivo porque tú no lo has hecho, pues no le vas a poder enseñar a la gente. Igual los regadores. Yo me he dado mucho cuenta, porque a mí me ha tocado hacer las cosas, de que un regador lo está haciendo mal, de que un cosechador lo está haciendo mal.
porque realmente lo haces y no te quedas nada más con la idea de soy ingeniero agrónomo y estoy literal para mandar, como quien dice, Sí. o que hagan lo que yo digo. No, hay que hacer primero las cosas desde abajo y ahí vas a agarrar la experiencia para poder al final dar tus recomendaciones. Claro, también luego viene ya todo mucho de lo teórico, de nutrición, plagas, etcétera, pero eso también pues, se va teniendo conforme te van pasando las cosas. Oye, Adrián, ¿alguna experiencia que te haya dejado mucho aprendizaje? Obviamente de estas experiencias no tan positivas con agricultores que nos puedas comentar que hayas tenido en algún momento. Mira, son cosas y sinceramente nos acaba de pasar el año pasado, te soy sincero, y fue acá en los arándanos donde estamos a cargo. Es algo que ahorita yo lo he hecho mucho, bueno, lo he dicho mucho más bien, sino que nosotros cuando hacemos las cosas mal, o por ejemplo, te voy a poner un ejemplo, vas a fumigar y fumigas con un producto que literal te quemó tu plantación. ¿Qué vas a hacer al siguiente año? Pues te vas a acordar de ese producto que vas a decir, ya nunca lo voy a volver a meter. Sí. Pero muchas veces no apuntamos las cosas que hacemos bien. Y ese es el problema. Todos apuntamos las cosas malas, pero nadie apunta las cosas buenas. Y normalmente para el siguiente año, el siguiente ciclo, lo ideal es que repitas las cosas buenas que hiciste. Entonces nosotros el año pasado estábamos haciendo muy buen manejo, estábamos sacando en los arándanos cada mes análisis foliares para ver cómo íbamos. Al final es una producción orgánica donde, te soy sincero, nosotros de orgánico no sabíamos nada. Igual yo me aventé el proyecto así sin saber qué fertilizantes orgánicos había, qué controles de plagas había, o sea, nada, todo lo fui aprendiendo conforme nos iba pasando, pero también el hacer esos análisis, el ver que el nutriente subió, que el nutriente no se movió, que el nutriente no se refleja en la planta, no se refleja en el sustrato, no se refleja en ningún lado, pues nos dábamos cuenta hasta si los productos servían o no. Entonces era de que, oye, pues esto no se refleja en ningún lado, cambio de producto y vamos a probar otro. Este sí ya se reflejó, con este nos quedamos. Entonces nosotros nos movíamos mucho conforme íbamos haciendo los análisis nutrimentales. Este año, por exceso de confianza y realmente no se hizo así. Ok. Muchas veces ahora sí que como se dice, hasta al mejor cazador se le va la liebre, porque también nos pasó algo de que los pHs se nos estuvieron desestabilizando mucho, ¿no? Normalmente no pueden meter ácidos en la cuestión orgánica, son quemadores de azufre. Entonces, son cosas así tan pequeñas que dices, ok, el pH lo ves desde casi los primeros semestres de agronomía, Sí. pero fue lo que a nosotros nos estaba fallando y nosotros, la verdad, era lo que menos nos pasaba en la mente, que era cuando nosotros veíamos la planta un poco mal, era lo que menos nos pasaba en la mente de que podía hacer eso. Hasta que ya lo revisamos, porque a veces en la computadora el pH, con la revoltura de los productos, la computadora de riego nos decía que estaba inyectando un pH tal, pero cuando yo lo medía en el gotero, Ajá. y era otro pH completamente diferente, porque la computadora, pues sí, medía el pH cuando estaba ahí concentrado todo, pero cuando nosotros se nos desbalanceó el pH en el reservorio que teníamos de agua, entonces cuando se combinaba con el del reservorio, pues el pH se subía más, entonces los nutrientes no se asimilaban tanto cuando ya llegaban al sustrato, etcétera. Entonces creo que sí hay que poner mucho cuidado con los detalles y más así en un manejo como lo estoy haciendo yo, que es hidroponía, que sinceramente se nos pasó y digo, así pasa, pero bueno, vuelvo a lo mismo. Todo es aprendizaje y ya no me va a volver a pasar eso. Mientras los agricultores aguanten todo ese aprendizaje, ¿no? Así es. Oye, Adrián, ¿en qué momento alguien que está metido en la producción agrícola decide convertirse en tu amigo agricultor? O sea, ¿cómo comienzas tú con tu podcast? ¿O qué fue lo que te impulsó a compartir tus experiencias a través de este medio? Pues mira, a mí siempre me ha gustado el apoyo a los estudiantes. Realmente es un podcast que va enfocado hacia estudiantes de carrera agrícola. Muchos de la universidad, que la universidad está aquí en mi ciudad, León, Guanajuato, donde estudié yo, a pesar de que yo ya egresé hace ya 7 años,
Pues todavía los del año pasado de repente me buscaban porque yo tengo contacto todavía con generaciones abajo, o no con todos, no toda la generación, pero sí con algunos. Sí. Entonces tengo contacto con ellos y me buscaban sus amigos. Oye, Adrián, ayúdame a conseguir trabajo. ¿Cómo le hago para conseguir trabajo? ¿Qué consejo me das? Oye, quiero meter este cultivo. ¿Qué consejo me das? Y dije, ok, pero bueno, ¿por qué nada más? No por qué decírselo a ellos nada más, sino que pues hacer algo para todos los estudiantes, no solamente de la Universidad aquí de León, sino que para todos los que están estudiando a lo mejor de México, y si llega al podcast a algunos otros países, pues ¿por qué no estar dando consejos en cuestión a mi experiencia? Porque es lo que hago. Hago capítulos de lo que yo viví cuando egresé y lo que he vivido. Y también ahorita pues he empezado con algunas entrevistas a directivos o a diferentes agrónomos para que también ellos nos cuenten su experiencia. Y al final yo sé que todos los estudiantes salen y dicen, puta, creo que todavía no sé mucho y no sé cómo me va a ir. Y quiero que se den cuenta de que todos estuvimos en eso y que le den sin miedo a si van a emprender o si van a buscar un trabajo. Ok, no, sin duda he escuchado yo varios de los episodios de tu podcast y sí es mucho de experiencias. O sea, si yo fuera un estudiante o un recién egresado de agronomía, realmente me gustaría escuchar ese tipo de consejos o ese tipo de experiencias, porque a veces justamente en el campo te cuesta que alguien te diga esas cosas hasta que tú las vas viviendo y hasta que vas topando con pared vas aprendiendo. En este sentido, ¿qué habilidades requiere un profesionista agrícola que también quiera dedicarse al tema de la comunicación, como puede ser a través del podcast, de YouTube o de redes sociales? Pues mira, es sinceramente quitarse el miedo. Creo que, y yo te soy sincero, yo de mis amigos, cuando tú puedes ir a una reunión con mis amigos, y yo soy una persona que escucha mucho, yo soy de los que menos hablan en las reuniones. Ok. Y muchos dicen, no, bueno, pues tú estás en un podcast donde tienes que estar platicando siempre porque si no, pues no hay escuchas. Pues sí, pero a mí me gusta escuchar mucho, me gusta mucho escuchar experiencias, me gusta mucho escucho entrevistas de experiencias de otras personas. Realmente porque yo soy así. Y realmente lo que te guste compartir, creo que ahorita en estos últimos años ha habido muchos creadores de contenido, no todos al podcast, sino que en varias redes de contenido agrícola. Sí. Y cada quien comparte lo que hace. Hay muchos recién egresados, conozco a varios, que comparten literal lo que hacen, a pesar de que no tienen todavía la experiencia del mundo, pero con solamente el compartir, siempre va a haber alguien. Si tú ya egresaste, pues va a haber un estudiante que no sabía lo que tú estás haciendo ahorita. Entonces, siempre va a haber alguien que va a aprender de lo que tú hagas. Entonces, es más que nada quitarse el miedo, yo creo. Ese es un buen punto, ¿no? El miedo al micrófono y el miedo a la cámara y ponerte a comunicar lo que quieres decir. Oye... Sí, y no sé si te pasaba a ti, perdón, Olmo. Adelante. Pero las primeras grabaciones que hacías o algo te ponías nervioso. Y yo lo veo mucho también con las personas que entrevisto. Siempre al inicio, los primeros minutos son así con nervio, y hasta que ya más o menos tú intentas hacerlos que se tranquilicen, que vean que es una plática normal y ya se les quita el miedo. Sí, sin duda. De hecho, te pregunto esto porque me pasa justamente esa cuestión con la gente que entrevisto, con la mayoría. A pesar de que son los especialistas en su tema y de que saben de qué van a hablar, se ponen bien nerviosos. Y sí, eso claro. que yo les digo, ¿sabes qué? El audio se puede editar, tranquilo, respira, compártenos lo que sabes, pero es como algo que todavía no está muy difundido en este medio. No sé qué pienses tú. Sí, realmente también, bueno, estoy en lo mismo, todos se ponen nerviosos. Ahorita lo que he hecho antes de grabar, cuando grabo el podcast, normalmente lo grabamos en video, que todavía es más nervio para los invitados. Sí. Y aparte la voz. Entonces, en lo que las chicas que me ayudan a grabar organizan todo lo del audio, la cámara, etcétera, pues yo empiezo a hablar con ellos, a preguntarles cosas así, pues muy, muy como si fuera una plática de amigos. Y literal al final les digo, mira, lo que vamos a hacer es literal lo que estábamos haciendo ahorita, platicar, y ya para que se sientan más tranquilos. Eso me ha ayudado, pero sí hay muchos que empiezan con nervios. Ok, excelente. Oye, ahora sí me gustaría platicar
del tema de la comercialización. No te has metido solamente en asesorar, en mejorar la producción, sino que también has visto, como ya nos comentabas, tema de comercialización. ¿Cuáles son las principales limitantes para un profesionista agrícola que no sabe nada y, bueno, digamos que sabe lo básico y quiere comenzar a comercializar? Pues creo que el comercializar todos pueden hacerlo, creo que todos vendemos. Claro, va a depender también qué tanto quieras comercializar, pero si quieres empezar, pues puedes empezar literal como una frutería, central de abastos, o como lo hice yo, directamente a restaurantes. Y vuelvo a lo mismo, y creo para mí todo es esto, quitarse el miedo. Nosotros empezamos con mis socios, eso fue hace ya 4 años. Cuando nosotros empezamos, pues estábamos literal, todavía nos veíamos bien jóvenes en ese tiempo, ahorita ya no tanto. Que yo decía, bueno, ¿nos van a hacer caso o no nos van a hacer caso? Conseguimos literal una entrevista con un grupo fuerte de restaurantero aquí en León, que mucha gente así nos decía, dicen, ¿crees que te van a hacer caso? Ellos ya tienen sus proveedores, no, ni caso les van a hacer, o sea, ni vayan, ni pierdan el tiempo. Conseguimos la entrevista con el chef ejecutivo de ese grupo, llevamos algunas muestras, empezamos a hablar con él, le decíamos que somos agricultores, empezamos a platicarle hasta nuestra vida, lo que estamos haciendo, lo que queríamos hacer. Y al final creo que el chef en ese tiempo pues, nos agarró tanta confianza por todo esto que le estábamos platicando a nosotros, porque no solamente íbamos al negocio, o sea, nosotros le platicamos literal como que los proyectos y todo eso. Al final terminamos contando chistes, el chef nos agarró ya como proveedores y pues de ahí para adelante le dimos y ya no bajamos la cabeza. Mencionaste un punto que me parece bien importante y es el tema de los socios. A ver, danos unos consejos para elegir buenos socios para producir y comercializar frutas y hortalizas. Creo que hay que buscar en cuestión de los socios algo fuerte que tú no lo tengas. Los principales pilares, si lo queremos ver en un inicio para emprendedores, o así como lo veo yo, es la administración, las ventas y la producción. Entonces, si tú eres bueno en producción, que a lo mejor eso yo lo pudiera hacer en mi caso, pues yo buscaría un socio que sea bueno. Yo pudiera ser bueno en producción o en ventas, entonces yo buscaría unos socios que me ayudaran mucho en la administración, porque también en cuestión de emprendimiento todos fallan en administración. Si de repente yo les digo, o buscan un socio o busquen a alguien que realmente le puedan pagar un sueldo que les lleve bien administrado, porque sinceramente todos los emprendimientos muchas veces fallan por eso. En la cuestión de las ventas, pues las ventas son algo importante, o creo que a veces es de lo más importante, porque si no hay ventas, pues tu emprendimiento no sigue. Entonces busquen a un socio que sea bueno, o igual a un vendedor que sea bueno. No a todos les gustan los socios, a mucha gente le gusta hacer solo, pero sí entre socios o colaboradores, busca esas cosas que a ti te hagan débil o que tú te sientas que eres un poquito débil en eso, y refuérzalo con gente que realmente esté capacitada para hacer esos trabajos. Interesante, sin duda. Es bueno esto que comentas, porque he visto en más de una ocasión que los emprendimientos, o al menos las ideas, son buenas, pero cuando se comienza, desde el primer momento comienza a haber problemas, justamente porque no se eligieron a los socios adecuados. Sí, y muchas veces eliges a tus socios porque son tus mejores amigos, son tu familia. Exacto. Y a veces es el problema, porque uno de tus mejores amigos puede hacer o es igual de bueno que tú en cierta cosa, pero ya descuidaron la otra parte, la administrativa, y ya eso se descuidó y ya valió. Sinceramente, así empezamos una de nuestras sociedades y nos fue mal. Afortunadamente la decidimos descansar antes de perder la amistad. Creo que la amistad valía más que el negocio, pero así pasa. O sea, yo conozco hasta no solo en amistades, sino hasta en familias que se separan por problemas así. Entonces hay que tener muy en cuenta y elegir bien la sociedad que vas a tener. Oye, y aprovechando que tú ya has instaurado sociedades de negocios con otras personas, en los temas legales y fiscales, ¿qué nos podrías comentar? Porque estos temas, no sé qué me podrás decir tú, pero yo pienso que a todos los del sector agrícola en un inicio nos dan mucho miedo, ¿no?
Sí, claro, y al final, mira, nosotros lo empezamos así sin nada, te lo soy sincero. Pues al De final es un palabra. emprendimiento, exacto, de palabra. Yo con los socios que tenía, tengo tiempo de conocerlos, sé que tienen palabra, entonces no hubo problema, pero claro, no siempre va a ser así. Entonces sí hay que buscar, aunque sea hasta, puede ser hasta un papelito literal, que cada quien tenga una hoja, una copia, donde todos lo firmen y ahí se especifique todo, no tiene que ser con un notario, no tiene que ser, pero hasta con una hoja donde tengas la firma de tus otras personas, creo que eso ya es muy válido y es mejor a no tener nada, claro. Pero sí, si lo pueden hacer de lo más legal posible, creo que es lo mejor. Se evitarían muchos problemas y, y también les va a ayudar mucho ya hasta generar una empresa para cuando tienes que facturar o, por ejemplo, ahorita que decías de la comercialización, nosotros estamos buscando entrar ahorita con hidroponía a Oxxo y a supermercados y pues te piden ya empresas bien formadas y todo eso para poder llegar con ellos. Sí, claro, que todo esté en orden y que puedas garantizar que les vas a seguir suministrando el producto. ¿Actualmente tú sigues trabajando, brindando productos hacia los restaurantes o ya no? Acabo de empezar ahorita, fue a finales del año pasado, a mediados del año pasado más bien dicho, pero ya no me estoy metiendo en todas las frutas y verduras, estoy haciendo más específico con cultivos hidropónicos, específicamente empecé con lechugas, ahorita estamos metiendo ya también lo que son jitomates, cherries, o sea, cosas, todo en cuestión hidroponía, donde a lo mejor no me puedan comparar con alguien que surte ese servicio en Central de Abastos, sino que pues Adrián trae sus productos, pero esos productos normalmente no los consigues en Abastos, entonces pues es muy específico lo que yo les vendo. Entonces estás hablando de especialidades donde te enfocas más en exclusividad que en cantidad, ¿verdad? Así es, y lo queremos hacer también un servicio personalizado, pues sabemos, y mucha gente no lo conoce, hay muchísimas variedades de lechuga, entonces casi yo quiero llegar con un restaurante y decirte, mira, esta lechuga te la presento, y solamente si tú me la compras, solamente va para ti, vas a ser el único restaurante de León que la va a tener, y así lo voy a hacer personalizado y producirle variedades por restaurante. Ok, ya para ir terminando, Adrián, pues en este sentido, ya que tienes experiencia en esos ámbitos de producción y después de comercialización, ¿cuáles serían tus recomendaciones para un especialista agrícola que quiera poner un negocio? O sea, puede tener una buena idea, pero ¿cómo la implementarías tú? Realmente creo que hay que llegar a una meta o tener esa meta y no una meta muy grande, sino que ir poniendo pequeñas metas y lo voy a poner así como ejemplo, ¿no? Quiero tener algo muy sencillo, una bodega en Central de Abastos o quiero tener, o voy a poner el ejemplo, quiero comercializar en los mejores restaurantes de México, hablando como ahorita como el negocio que estoy, ¿no? Bueno, Ok, pues ¿cómo voy a empezar? Pues tengo que empezar mínimo primero con los de abajo, con el restaurante que está aquí en la esquina de mi casa, con el que está cerca. Entonces voy a ir buscando primero 5 restaurantes en mi ciudad, luego busco otros 5 ya cuando esté bien establecido en esos primeros 5. ¿Qué producto voy a ofrecer? ¿Cómo lo voy a ofrecer? ¿Tengo capacidad para surtir todo el año? Porque todos los clientes y tanto supermercados, restaurantes o cualquier cliente, yo creo que lo primero que quieren es seguridad, que tú les puedas surtir durante todo el año. Entonces, pónganse pequeñas metas y hay que irlas cumpliendo. Yo creo que no tiene mucha ciencia. Cada quien sabe cómo, conforme al negocio, va a ir sabiendo cómo irlo manejando, pero son de pequeñas metas. excelente. Ya para concluir, Adrián, ¿algún comentario final que tengas para la audiencia del podcast? Pues ahora sí que se animen. Por ahí una vez en el podcast de tu amigo agricultor, una frase que nos compartió Efren Rayas, y fue algo que nos gustó mucho esa frase que decía, anímense, la acción quita el miedo. Puede, si vas a emprender o vas a buscar a entrar a un empleo, puede que no pase nada, pero también puede pasar mucho. Entonces hay que animarse y a darle con todo.
No me queda más que agradecer a Adrián por haber aceptado tener esta conversación conmigo. Sin duda fue un tema reflexivo que me parece de mucho interés e importancia. Y por supuesto los quiero invitar a que sigan y escuchen al podcast de Tu Amigo Agricultor en Spotify o en cualquier otra de las principales plataformas de podcasting. Estoy seguro que el contenido que genera Adrián les va a resultar de mucho interés. Yo me despido de ustedes, no sin antes recordarles que los espero muy pronto con un nuevo episodio aquí en el podcast. Hasta luego. Hemos llegado al final de este episodio. Muchas gracias por escuchar Podcast Agricultura.